Buen día compañeros, mi nombre es Daniel Enríquez González y el día de hoy vamos a ver el tema de distocias. Vamos a empezar definiendo qué es una distocia. La palabra distocia viene del griego dis, difícil, y tocos, parto. Y la definimos como el parto difícil o dificultad en la evolución de trabajo de parto o el parto propiamente dicho, por anomalías de alguno de los elementos del mismo. Tenemos que el trabajo de parto se define como la secuencia de contracciones uterinas involuntarias que resultan en el borramiento y dilatación del cérvix, y contracciones voluntarias que conducen a la expulsión de los productos de la concepción a través de la vagina. Lo podemos clasificar principalmente en tres tipos: las distocias de contracción, las distocias del canal de parto y las distocias fetales. En contracción vamos a encontrar la hiperactividad uterina, la hipoactividad uterina y la actividad uterina incoordinada. En cuanto al canal de parto, podemos encontrar estenosis de la pelvis, distocias o distocias de partes blandas. Y por el lado de las distocias fetales tenemos la estática fetal, en el cual vamos a tener distocias de situación, de presentación, de actitud y de variedad de posición. Distocias de tamaño, como la macrosomía. Distocias de malformaciones fetales, de embarazo múltiple, alteraciones del cordón, ya sea un circular de cordón, un procúbito de cordón o un prolapso. Alteraciones placentarias, como como el desprendimiento prematuro de placenta inserta o la placenta previa, y alteraciones en el líquido amniótico, como es el oligohidramnios y el polidramnios. Por otro lado, tenemos las distocias iatrogénicas, que se pueden presentar por el uso inadecuado de oxitocina, anestésicos o por la aplicación de la apniotomía. Empezando por las distocias de contracción, específicamente por la hiperactividad uterina, vamos a evaluar tres puntos principales: la intensidad, la frecuencia y el tono basal. En cuanto a la intensidad, podemos denominarla hipersistolia cuando se reporta una intensidad mayor de 50 milímetros de mercurio. En cuanto a la frecuencia, podemos denominarla polisistolia cuando se presentan más de 5 contracciones en 10 minutos. Y el tono basal podemos denominarlo hipertonía. Estas pueden ser por diferentes situaciones, como la desproporción cefalopélvica o anomalías de situación. El diagnóstico va a ser meramente clínico y se pueden presentar diferentes complicaciones como sufrimiento fetal, ruptura uterina, desgarros, hipoxia o traumatismos. ¿Cómo vamos a tratar la hiperactividad uterina? En caso de que tenga uso de oxitocina en la paciente, vamos a suspenderlo y utilizaremos útero inhibidores. Para la hipoactividad uterina, también vamos a evaluar estos puntos que son intensidad, frecuencia y tono basal. Sin embargo, aquí se van a presentar una hiposistolia cuando la intensidad sea menor de 25 milímetros de mercurio. Encontraremos una bradisistolia cuando se presenten menos de 3 contracciones en 10 minutos, y a la disminución del tono basal le llamaremos hipotonía. Las causas de la hipoactividad uterina pueden ser primarias o secundarias. En cuanto a la primaria, tenemos una sobredistensión uterina. Esto puede ser por diferentes factores, ya sea que el producto venga macrosómico o que tengamos polihidramnios.
así como que sea un embarazo múltiple. Y puede ser secundaria cuando se presenta fatiga uterina, ya sea ocasionado anteriormente por un periodo de hiperactividad uterina o se utilice anestesia. El diagnóstico va a ser clínico con ayuda del registro tocográfico. Y las complicaciones se van a presentar solamente cuando exista ruptura prematura y prolongada de membranas, lo cual conlleva a riesgo de infección. Para el tratamiento vamos a utilizar la conducción con oxitocina y en algunos casos se puede llevar a la cesárea si es que la oxitocina no es suficiente. El registro tocográfico lo podemos evaluar mediante estas mediciones. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de 5 contracciones que se presentaron en 10 minutos y cuál fue la intensidad de cada una de ellas. Podemos decir que tiene una hipoactividad uterina o que no tiene una actividad uterina adecuada cuando existen menos de 180 unidades Montevideo. Cada una de estas sería una unidad Montevideo. Por ejemplo, se sumarían aquí 52 milímetros de mercurio más los 50 de la segunda contracción, más los 47, más los 44, más los 49, y se sumarían y el resultado nos daría las unidades Montevideo que tiene esta paciente en específico. También se puede presentar actividad uterina incoordinada, lo cual son contracciones irregulares en su aparición, duración y ritmo. Se presenta un útero irritable, la paciente se presenta nerviosa, agitada y con dolor lumbosacro y normalmente el parto no progresa. Se dice que en la actividad uterina incoordinada se presenta inversión del triple gradiente descendente. Si recordamos, el triple gradiente descendente consiste en la propagación, duración e intensidad de las contracciones uterinas que van de arriba hacia abajo. Hay esto favoreciendo pues la expulsión del producto. En la inversión de triple gradiente descendente se va a encontrar este efecto al revés. En lugar de ir de arriba hacia abajo, se va a presentar de abajo hacia arriba. Y lo vamos a tratar con conducción de oxitocina asociada a sedantes, tranquilizantes o narcóticos. En cuanto a la estenosis de la pelvis, encontramos alteración del conducto de parto. Y esta se puede presentar en el estrecho superior, en el estrecho medio, en el estrecho inferior o en las partes blandas. El estrecho superior se encuentra en el borde superior de la sínfisis del pubis, línea terminal, articulación sacroiliaca, alas del sacro y promontorio. El estrecho medio se encuentra en el borde inferior de la sínfisis del pubis, espinas ciáticas y la cuarta articulación sacra. Y el inferior en la tuberosidad isquiática y el vértice del sacro. Normalmente se presenta en las veces que se presenta una estenosis moderada, la distocia va a ser multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto va a poder
salir vía vaginal aunque tenga este grado de estenosis. Si el grado de estenosis ya es más severo, va a necesitar cesárea obligatoriamente. La reducción del estrecho superior se va a sospechar en una paciente dependiendo la edad, la talla, la constitución, las presentaciones anormales y en caso de que la cabeza fetal no se encaje. Se pueden presentar complicaciones, ya sean maternas o fetales. Maternas como riesgo de infección por múltiples tactos o el síndrome de Bandel, el cual se presenta un anillo. El anillo de contracción se va a recorrer y puede presentarse una ruptura uterina. En cuanto a las fetales, se puede presentar prolapso de cordón o caput succedaneum, y el tratamiento de la reducción del estrecho superior va a consistir en una cesárea. Esta reducción del estrecho superior consiste en un diámetro anteroposterior menor a 10 centímetros, un diámetro transverso menor a 12 centímetros y un diámetro diagonal menor a 11.5 centímetros. La reducción del estrecho medio va a consistir en un diámetro interespinoso menor a 9.5 centímetros y el diagnóstico clínico lo podemos hacer mediante la palpación de las espinas ciáticas prominentes y las paredes laterales convergentes. En este caso, la cabeza fetal se encaja, pero su descenso es muy lento. Y en algunas ocasiones esta reducción del estrecho medio se puede ver acompañada de una reducción del estrecho inferior. El tratamiento de esta presentación, de esta reducción del estrecho medio, es mediante vía cesárea. En cuanto a la reducción del estrecho inferior, se toma como el diámetro biisquiático menor a 8 centímetros. El diagnóstico se realiza, en este caso la cabeza se va a encajar y desciende, pero después de que desciende se va a detener, no va a continuar con el trabajo de parto. Y pues esta reducción del estrecho inferior es poco frecuente que la encontremos sin acompañarse del estrechamiento del estrecho medio. El tratamiento se puede utilizar forceps, sin embargo, de no ser suficiente, pues se procede a una cesárea. También podemos encontrar alteraciones del conducto en partes no óseas, como atresia vulvar parcial, tabiques uterinos, vaginales y cervicales, útero didelfo o bicorne, condilomas acuminados, mutilación genital, estenosis por conización, cáncer cervicouterino, ubicaciones uterinas anormales, tumores pélvicos, y pues en caso de que se presenten tendremos que corregir el factor etiológico y proceder a una cesárea. En cuanto a las causas de origen fetal, tenemos principalmente las alteraciones de la estática fetal, el cual puede ser una alteración de la situación, ya sea que el producto venga en posición transverso u oblicuo, una alteración de la presentación, que el producto venga pélvico, de frente o de cara, una alteración de la actitud, que el paciente no pueda flexionar o que se encuentre muy extendido, y una alteración de la posición, ya sea que venga en posición occipito posterior transversa o en alguna variante que no ayude a su adecuado descenso. También tenemos alteraciones en cuanto al tamaño del producto, ya sea que venga macrosómico, o alteraciones del cordón, como lo es el prolapso de cordón.
Si el producto tiene posición occipito-posterior transversa, normalmente va a girar a posición occipital anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el producto venga en occipito posterior transverso, puede nacer vía parto vaginal sin alguna complicación muy grave. Se presenta en el 10% de los embarazos y el diagnóstico se hace mediante la exploración vaginal por la orientación de las suturas y la configuración de la oreja fetal. El tratamiento es por parto espontáneo, algunas veces requiere forceps y en caso de ser muy complejo, muy grave, se realiza una cesárea. La presentación pélvica se encuentra o se presenta en el 4% de los embarazos. Es común en pretérminos encontrar anormalidades congénitas como hidrocefalia, anencefalia, en uterinas y tumores pélvicos, placenta previa y embarazos múltiples. El diagnóstico se realiza mediante las maniobras de Leopold y el tratamiento consiste en realizar cesárea, a menos de que el paciente, el doctor que vaya a atender el parto sea muy capaz de poder sacar este tipo de productos. Sin embargo, de ser así, se requiere de ayuda de más personas para que atiendan este parto. Menciona la literatura que mínimo 3 personas para poder atenderlo. Y pues la mortalidad es muy alta, por lo cual no se recomienda. La presentación de cara se presenta en el 0.3% de embarazos. Consiste en la extensión de la cabeza que obliga el contacto entre el occipital y la espalda. Se presenta el mentón y esta se ve en una pelvis reducida o en una macrosomía fetal. El diagnóstico se hace mediante la exploración vaginal al momento de palpar y encontrar algún producto, algún punto toconómico del feto, como la boca, nariz, huesos, malares o rebordes orbitarios. Y el tratamiento consiste en las maniobras del trabajo en la cesárea, ya que las maniobras del trabajo de parto resultan bastante traumáticas. La situación transversa ocurre en el 0.3% de los embarazos y consiste en el eje del feto perpendicular al de la madre. En una fosa ilíaca se palpa la cabeza y las nalgas en la otra. Una relajación inusual de pared abdominal, pretérmino, polidramnios y pelvis estrecha, además de que se ve asociado en multiparidad. El diagnóstico se hace mediante la palpación del fondo uterino de menor distancia respecto a la sínfisis del pubis, correspondiente a la edad gestacional del producto. Y esto mediante las maniobras de Leopold. Y el tratamiento de esta presentación de la situación transversa sería vía cesárea. La distocia de hombros se presenta en el 0.15% de embarazos, y esta consiste en el encajamiento contra el hueso púbico de la mujer del hombro del feto. El feto va a quedar atrapado con el cráneo por de fuera de la vagina de la madre, atorándose solamente en los hombros.
Esto pues es muy peligroso porque el tórax y el cordón umbilical quedan comprimidos por el canal de parto y se debe anticipar cuando exista la presencia de alguno de los factores para macrosomía, que son las iniciales o el acrónimo DOP, que corresponden a diabetes mellitus gestacional, obesidad materna, postérmino y excesivo aumento de peso en la gestación. El tratamiento consiste en algunas maniobras que vamos a ver ahorita y realizar cesárea. Las maniobras serían en este orden. Primero, la maniobra de McRoberts, la cual consiste en las piernas de la madre, la hiperflexión de las piedras de la madre sobre el abdomen y una aplicación de presión suprapúbica para desalojar el hombro anterior. Si esta no se puede llevar a cabo, se procede a la maniobra de Rubin, la cual consiste en intentar girar los hombros fetales en posición oblicua, empujando el hombro posterior hacia el pecho del feto. Si esta no soluciona el problema, se procede a la maniobra de Wood, que consiste en intentar girar el hombro posterior hacia la espalda del feto. Y de no ser efectiva, se procede a la maniobra de Sabanelli, que consiste en devolver la cabeza fetal a su posición inicial en el momento del parto y aplicar presión hacia arriba. Se puede presentar macrosomía fetal, esta en el 5.1% de los embarazos, y consiste en un aumento de peso de mayor a 3.8 kilogramos. Algunos factores mediante los cuales podemos predecir la macrosomía fetal son la mnemotecnia DOP, que ya mencionamos, y el diagnóstico se hace mediante la regla de McDonald, que tenga mayor edad gestacional correspondiente para la edad, principalmente entre la semana 18 a la 34, y así como un ultrasonido comparándolo con las tablas de parámetros normales para la edad gestacional. El tratamiento principalmente se realiza cesárea, ya que la mortalidad pues es considerable, 7.5%. También podemos encontrar prolapso de cordón, el cual es un descenso hacia el segmento uterino inferior. Este puede ser oculto o franco. El oculto se va a encontrar adyacente a la parte de presentación no palpable y el franco va a ser por debajo de la parte de presentación y es fácilmente palpable a través de las membranas. Se presenta en casos como prematurez, presentaciones de nalga, cara y frente, posición occipital, posterior de la cabeza, tumores pélvicos y multiparidad. Pueden presentarse complicaciones como desaceleraciones en frecuencia cardíaca, bradicardia fetal, hipoxia, acidosis metabólica o asfixia, y el tratamiento de esta consiste en la cesárea. Asimismo, se pueden presentar otras alteraciones que son iatrogénicas. Consisten en el uso de anestésicos de manera temprana, la sedación inadecuada, el desequilibrio electrolítico por ayuno o parto prolongado, la oxitocina mal indicada, la amniotomía sin indicación y la maniobra de Chris-Teller. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.